Ahora os voy a contar en qué consiste un viaje de agua. Un viaje de agua lo que pretende es capturar el agua subterránea. Hay aguas superficiales, los arroyos, los embalses, esa es una forma de capturar el agua, y por otra parte hay aguas subterráneas, aguas que se introducen en la tierra porque el terreno es arenoso, y entonces hay que capturarlas. Eso es lo que hace el viaje de agua. Los viajes de agua necesitan, por lo tanto, un terreno especial, arenoso, para que el agua esté filtrada y después se pueda capturar. Para ello hay que hacer unas galerías subterráneas. Y para llegar a las galerías hay que hacer unos pozos quizá parecidos a este que vemos ahí. Unos pozos que a veces están hasta una profundidad de 10, 20 metros, incluso en algunos casos se han llegado a contar hasta 50 metros. Se hace el pozo hasta llegar a la zona en la que esté ya el agua embalsada. Y en ese momento allí se hacen galerías para que el agua se filtre a esa galería y por la galería se canalice hacia la población. Galerías de este tipo que vemos aquí. Galerías como esta. Aunque las galerías en la zona donde se captura el agua no están recubiertas como aquí de ladrillos, sino que están desnudas para que capturen todo el agua posible. Estas ya son galerías cuando el agua se ha capturado para conducirlas a una zona donde se almacena lo que se llama el arca colectora, un depósito en el que se almacena ese agua para ya después de ahí conducirlo hasta otro sitio. Estas galerías están recubiertas, como vemos, de ladrillos, pero las galerías donde se captura el agua están desnudas y filtran todo el agua que existe en ese nivel. Aquí, como vemos, llegan varias galerías. Esta galería todavía sigue trayendo agua, como se puede ver. No trae mucha agua, pero sí trae suficiente. Por estas galerías el agua circulaba normalmente por el fondo, por el suelo, donde había arena, para filtrar el agua y quitar las impurezas. Sin embargo, cuando ya el agua se conduce a la población por unas galerías más parecidas a estas, cubiertas de ladrillo, ya pueden ir a veces por tubería. La tubería podía ser de barro cocido o de plomo. Estas galerías, como veis, son del tamaño de un hombre. Esto se cavaba ahí como se podía y la altura pues no es mucha. Un hombre aquí tenía que cavar como fuera hasta conseguir hacer el hueco más o menos en todas del mismo tamaño. Fijaros que una persona alta aquí se daba un golpe. Hay que pensar que cuando hicieron estas galerías la altura media de los madrileños era más pequeña. Posiblemente se alimentaban peor. A las galerías, como hemos visto, se accedía por unos pozos como el que hemos puesto ahí, que servía para llegar a la galería donde se construía y después para las funciones de mantenimiento, porque claro, había que limpiar muchas veces dentro de la galería posibles derrumbes y se tenía que mantener. Cuando las galerías se hacían, los pozos se hacían cada 15, 20 metros, o sea, cada poca distancia para poder naturalmente ir uno a otro juntándose adecuadamente en la dirección y profundidad. Después ya cuando la galería se estaba haciendo correctamente, algunos de los pozos se tapaban y dejaban pozos solo para mantenimiento alrededor de los 100 metros, 80, 100 metros. Por eso ahora no se ven ya tantos pozos. Sin embargo, en un recorrido de galerías podemos pensar que había muchos más pozos por medio. Básicamente en esto consistía el viaje, teniendo en cuenta que la parte más novedosa del viaje era la zona de captación del agua, porque a partir de ese punto ya el sistema de conducción del agua era similar a los otros sistemas de captura del agua, por ejemplo de un embalse de un río, porque ya se conducía por galerías, a veces por acueductos aéreos, otras veces a nivel del suelo. O sea, ya la conducción era similar y cuando se llegaba a la población la distribución del agua era similar también. Ya digo, lo verdaderamente novedoso era la captura. Naturalmente, las galerías se tenían que hacer con una pendiente para que el agua circulara por gravedad, por su propio peso. La pendiente no era mucha, solía ser una pendiente alrededor de un 1%, 1 metro cada 100, que era suficiente para que el agua circulara. Yo creo que esto es.